El doctor Jorge Salinas es cardiólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es electrofisiólogo del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, España. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Diego. Solo una pequeña aclaración. Me formé en el Clínico San Carlos de Madrid, España, pero ahora trabajo en Lima, Perú, ya bastantes años. Y primero, creo que lo que Diego nos ha presentado es perfectamente el resumen de todo este panel. Es el objetivo principal, Diego. Es lo que los electrofisiólogos queremos decir al cardiólogo, al internista, al pediatra, sobre la importancia de reconocer esta patología, de enfocarla desde un inicio muy bien, de no derivar en costos innecesarios, porque lo que vamos a conversar a continuación es la solución si es que ustedes han pillado bien ese grupo de pacientes. Me plantearon síncope vasovagal, una de las formas de la pérdida de la conciencia, yo le denomino síncope neurovegetativo, y me preguntan si está todavía hoy en día indicado un tratamiento farmacológico. Vamos a recurrir a nuestros amigos los griegos que nos vayan planteando qué sugerencias nos pueden dar ellos. Y es que Nix, la diosa de la noche, tuvo dos hijos. Uno fue Hipnos y otro Tánatos. Resulta que Hipnos es el que nos permitía dormir plácidamente y despertar felices de la vida, como para seguir trabajando todos los días. Y Tánatos hacía exactamente todo lo contrario. Nos hacía perder la conciencia bruscamente y además, a veces, no nos permitía despertar. La pregunta que tendríamos que hacerles a ellos ¿es posible que podamos engañar a Tánatos mediante un medicamento? Para poder responder esto, les planteo la siguiente agenda. ¿El síncope vasovagal o neurovegetativo es un juego de los dioses o simplemente es fisiología pura? De las medidas generales al tratamiento farmacológico, éxito o fracaso en los últimos 10 años. La ivabradina como opción en un grupo muy especial de pacientes. El tratamiento dirigido por los resultados del TIL-TES espectral. ¿Es posible pensar en esta alternativa? El gran misterio de la bradicardia vasovagal, de la fisiología a la cardioneuroablación, y reflexiones antes de tratar a un paciente con síncope vasovagal. Tengo un conflicto de intereses, este tema a mí me apasiona. De hecho, tengo miedo de que me siga gustando tanto porque me va a ir sacando de la sala de ablaciones. Entonces, lo que yo les voy a presentar en parte es producto de la revisión bibliográfica y de lo que nosotros hemos recopilado también como información. Bueno, esto ya se ha discutido muy bien y lo concreto es que es un síntoma que va a estar presente en la práctica diaria de todos nosotros. Es más o menos el 5% de las atenciones en emergencia y mínimo representa el 10% de las consultas de un médico cardiólogo o un médico internista, ni qué decir de un médico electrofisiólogo. Es también importante entender que está presente en todos los grupos de edad. Van a haber niños, verán muchos adolescentes y verán personas mayores de 60 años con frecuencia de los eventos y además con recurrencia de los eventos. Los eventos presentados después de los 70 años con casi seguridad se van a presentar nuevamente hasta en el 30% de los casos. Pero, doc, perdí la conciencia o me pasó lo que me pasa todos los días, en fin, ya me acostumbré. No es tan sencillo, ¿ah? Si bien es cierto el síncope vasovagal, el síncope neuromediado, tiene un pronóstico favorable, la pérdida de la calidad de la vida es algo que no podemos dejar de valorar. Hay gente que tiene ansiedad y depresión hasta en el 70% de ellos. Involucran cambios en sus actividades cotidianas, dejan de conducir vehículos por el miedo a subir a un avión, etcétera, o incluso deciden cambiar el empleo. Y ni qué decir cuando esa pérdida de la conciencia se asocia a traumatismos craneanos, óseos. Entenderán que tener una o dos veces esto debe ser muy, muy desagradable. Pero ¿y por qué tenemos pérdida de la conciencia? ¿Alguien podría explicar por qué este fenómeno solo se presenta en los seres humanos y en los simios que están en los zoológicos? ¿Por qué los simios que están en la selva no tienen esta pérdida de la conciencia? Es algo muy difícil todavía de esclarecer. Nadie tiene la verdad. Se ha planteado teorías donde se establece que podría ser un mecanismo de protección contra el exceso de adrenalina, que puede ser una forma de muerte programada frente a un peligro,
que puede ser una forma de preservación de la irrigación cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que debemos tener en claro es que el ser humano es muy vulnerable al déficit de la irrigación cerebrovascular. La masa del cerebro es la más grande de todos los vertebrados. El consumo de flujo sanguíneo y de glucosa involucra entre el 20 y 25% de todo el aporte. Por lo tanto, cambios mínimos implican cambios importantes para esa irrigación. Una información muy reciente, 2018, establece que el síncope neurovegetativo o vasovagal puede estar presente en absolutamente todos los que estamos en este auditorio. De hecho, se han establecido las fases y las formas en las cuales cada uno de nosotros tiene un gatillo que está esperando el momento ideal para presentarse. De allí vino el comentario que nos hizo Diego de que por lo menos el 50% de nosotros en nuestra vida vamos a tener un presíncope o síncope. Pero los europeos siempre nos aportan luces. Por eso de allí deberían haber venido los griegos, de Europa, pues ellos ordenaron todo muy bien. Y este gráfico es el mejor resumen de la fisiopatogenia de este tipo de fenómenos. La pérdida de la conciencia tiene como mecanismo fundamental la disminución de la perfusión cerebrovascular. Y esto se debe a una disminución del gasto cardíaco o de la resistencia vascular periférica. De esta forma, solo hay 3 posibles tipos de compromiso de la conciencia. Cardíaco, no lo vamos a discutir, por hipotensión ortostática, un componente muy especial, y el reflejo vasovagal o neurovegetativo. Y aquí hay otros mecanismos involucrados que son los que nos van a permitir orientar el tratamiento más correcto. ¿Qué medidas tenemos en el 2018 que nos han permitido hacer que estos eventos sean menos recurrentes? Nos vamos a dar con una gran sorpresa porque no tenemos ningún fármaco con una indicación tipo 1. Indicación tipo 1, que significaría hay evidencia y usted tiene que hacerla sí o sí, está sobre todo concentrada en la educación de nuestros pacientes, el reconocimiento de los pródromos y la toma de medidas de prevención para estos. Hidratación, en algún grupo especial consumo de sal, evitar los estimulantes en otras personas, el dormir en una posición adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Indicación tipo 1, no podemos dejar de hacerlo. Y hay una serie de medidas que vienen a continuación con un nivel de evidencia cada vez menor que involucran algunos fármacos que discutiremos. El consumo de líquidos es muy importante. Y aunque parezca mentira, algo que se describió desde los años 1990, sigue dando nuevos estudios cada vez más finos, donde hidratarse por lo menos 500 centímetros cúbicos en situaciones especiales, en grupos de población especiales, serían una medida muy interesante para prevenir un evento de este tipo. Sin embargo, lo que ha dado muy buenos resultados en las unidades de síncope ha sido la educación. Y el ejemplo es, por ejemplo, esta unidad, una unidad que concentra pacientes pediátricos en los cuales un equipo multidisciplinario hace fisioterapia y psicoterapia en más del 70% de sus pacientes y no les da fármacos, y no les pone marcapasos. Por lo tanto, las medidas farmacológicas tienen un rol, pero hay otra tarea que podemos hacer absolutamente todos nosotros. Podemos educarlos también en tener cambios de posición o medidas que pueden romper la dinámica del reflejo. Hay algunas objeciones porque los patrones son muy distintos y hay personas que inician el reflejo y tienen 30 segundos para perder la conciencia. Y hay otros como son eso cuando al chico le dicen que ya su enamorada lo está dejando, que empieza a perder la conciencia y demora 3 minutos en caer, ¿no es cierto? En ellos probablemente hacer el cruce de los brazos, cruzar las piernas, que son las denominadas maniobras de contrapresión, pueden servir. Del mismo modo, una medida eficaz ha sido entrenar a las personas para hacer cambios de posición regulares. El hacer sentadillas en la mañana y en la noche durante 10 minutos en forma ordenada es una medida que da resultados. El gran problema es que se abandona con mucha frecuencia y apenas se abandona, se asocia a la reaparición de los síntomas. Entonces comenzó a aparecer una serie de información con distintos fármacos, mineralocorticoides, beta bloqueadores, todos, probablemente todos los que han salido en el mercado
han tenido algún intento de cumplir un rol en la pérdida de la conciencia, empezando por el atenolol, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los que mayor evidencia han podido recopilar, por ejemplo, han sido la midodrina, un alfa-1 agonista. ¿Qué es lo que hace? Mejora la constricción venosa periférica, evitando que ese fenómeno perpetúe o manifieste el fenómeno de la hipoperfusión cerebrovascular. La información que tenemos con este fármaco viene sobre todo de poblaciones pediátricas. Hay un metaanálisis reciente que informa que el fármaco indicado en forma correcta podría beneficiar en una disminución de la recurrencia de hasta un 40%, pero sigue siendo una indicación para episodios de síncope recurrentes con el cual no hemos podido tener éxito bajo todas las medidas convencionales y hemos descartado otro tipo de mecanismos de síncope. No hay que confiarnos en dar un fármaco que puede producir paradójicamente hipertensión arterial cuando estamos recostados. Otro fármaco que ha tenido alguna evidencia reciente ha sido la fluorohidrocortisona, un fármaco que lo que hace es mejorar la captación, el pool de sodio y mejorando también la retención de volúmenes sanguíneos. Este fármaco, lamentablemente, en el estudio más serio y ordenado que se ha hecho, no cumplió con el gran objetivo que se había propuesto en disminuir por lo menos el 40% de la recurrencia de los episodios. Aquellos grupos con dosis altas, que habían tolerado el fármaco las primeras semanas y que habían sido poblaciones mayores de 30 años, demostraron tener un mejor beneficio, pero la indicación no es clara. Y los beta bloqueadores, el metoprolol es uno de ellos, ha demostrado tener alguna evidencia, pero que parece ser estaría solo circunscrita a personas mayores de 40 años. Hay un estudio, el más formal de todos ellos, que ha recopilado el último paciente en octubre del 2018. Pronto tendremos los avances de este y nos dará por fin una luz si es que hemos tenido razón en dar un beta bloqueador a este grupo de personas. ¿Y los fármacos sirven o no sirven finalmente? Miren este varón de 52 años. Mareos, debilidad, episodios de presíncope a repetición, siempre precedidos por sudoración, algunas veces con náuseas, que tiene palpitaciones recurrentes, tiene incapacidad para hacer el ejercicio, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene disfunción sexual. Es decir, el pobre, yo no sé cómo hace para seguir en pie. Cuando va a un estudio de tiltes, incrementa la frecuencia cardíaca de 85 latidos en el basal a 130 en los 3 primeros minutos. A este fenómeno se le denomina taquicardia ortostática, o si hacemos una redundancia que no es castellano, taquicardia ortostática postural. Fracasaron el tratamiento con el metoprolol, con la propafenona, con el diltiazem, y el único fármaco que tuvo un efecto real fue la ivabradina. Este fenómeno de la taquicardia ortostática ha sido reconocido como un problema que puede ir muy asociado o relacionado con síntomas neurovegetativos y tiene una característica, es incapacitante. Ay de pobre aquel que comience a desarrollar la patología y como característica adicional se agrava con la mayor parte de fármacos que les hemos podido prescribir a los pacientes. ¿Qué hace la ivabradina? La ivabradina bloquea un canal selectivo que está casi en exclusividad en la aurícula, en el nodo sinusal. Y lo que se busca es la disminución de la frecuencia cardíaca sin afectar la presión arterial, un problema bastante serio para las chicas jóvenes con presiones bajas. Este fármaco ha demostrado disminuir la gran cantidad de síntomas que presentan y también intervenir en los episodios de presíncope y síncope. Y este fenómeno, no se preocupen, mi pantalla no ha tenido ninguna alteración. Esto se llama fosfeno y es el efecto colateral más frecuente en el uso de la ivabradina. ¿Por qué? Porque la retina tiene los mismos receptores que el nodo sinusal. Felizmente no es incapacitante, no involucra abandonar el tratamiento y por lo tanto es bastante bien tolerado. Esta forma de patología con síntomas y diagnóstico correcto puede beneficiarse de fármacos indicados adecuadamente. Pero ¿cuál es el rol del TIL-TEST? ¿El TIL-TEST podría orientar el tratamiento? Número 1, el síncope vasovagal neurovegetativo reflejo es un problema del sistema neurovegetativo. Por lo tanto, tiene que haber alguna alteración
del sistema simpático y del sistema vagal. Bueno, el TIL-TEST se ha utilizado desde hace ya más de casi 30 años en estudiar este tipo de pacientes. La clave del TIL-TEST o mesa basculante es en orientarlo en grupos de población adecuados. Su rendimiento es muy alto cuando la sospecha del mecanismo vasovagal es concreta. Yo no debo orientar una mesa basculante si es que estoy pensando que el paciente tiene una taquicardia ventricular de fondo, porque si no, el resultado no tendrá ninguna lógica. Eso sí, hay casos en los cuales los resultados negativos valen en las decisiones terapéuticas. Si yo intento hacer un TIL-TEST, no puedo tomar ninguna decisión si no he hecho un protocolo muy estricto en duración, inclinación y además en fármacos que lo intervengan. Pero un paso adelante de solo inclinar la mesa y tomarle presión y pulso es el análisis de la variación de la frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan la ponencia magistral del doctor Pachón, donde podía disgregar los patrones de onda? Bueno, la frecuencia cardíaca tiene esa virtud de poder hacerse también hoy día dentro de los estudios de TIL-TEST, de tal modo que los patrones de baja frecuencia reflejan el tono vagal y los patrones de alta frecuencia reflejan el tono simpático. Eso se puede valorar hoy día en un TIL-TEST espectral, un dispositivo solo con sensores en los dedos y en el brazo que dibuja el tono simpático y el tono vagal durante toda la prueba de TIL-TEST. Nosotros, en esta recopilación inicial de los primeros 75 pacientes que hicimos, nos dimos cuenta que el tono simpático mediaba por lo menos el 90% de todos los resultados positivos para mecanismo neurovegetativo. Pero nos dimos también cuenta de que hay distintos patrones de pérdida de la conciencia por mecanismo vasovagal. Una que se denominó síncope mixto, donde la caída del tono simpático era luego seguida por una elevación del tono vagal. Este es el tono simpático y este es el tono vagal elevándose. Otro en el cual el síncope vasodepresor se relacionaba solo y exclusivamente con una caída del tono simpático sin asociarse a elevaciones del tono vagal. Si ustedes ven a esta paciente de 17 años y analizan su tono espectral, ¿no pensarían que este exceso de tono simpático podría acaso beneficiarse realmente del uso de beta bloqueadores? Cuando se ha analizado el rol de la mesa basculante en distintos mecanismos diagnósticos, también se ha concluido que para las guías del 2017, la información que da el TIL-TEST convencional no dirige el tratamiento médico. Pero cuidado, esa información no ha incluido lo que está empezando a aparecer con el TIL-TEST espectral, donde ahora sí puedo saber yo cuáles son los patrones. Y de hecho les hablé de dos patrones, el mixto con caída de tono simpático y elevación del vagal, el vasodepresor con caída solo del tono simpático, pero el peor de todos, la presencia de tonos vagales súbitos durante la prueba que explican la pérdida de la conciencia. Un varón de 35 años, síncopes a repetición, a 3.000 metros de altura, tiene otra pérdida de la conciencia, movimientos tónico-clónicos, manejados en la emergencia como una convulsión, va a un TIL-TEST, tiene una sistolia de 8 segundos dentro de los primeros 4 minutos de la prueba y una aparición súbita del tono vagal sin que tenga que hacer nada el tono simpático. Este es el tercer grupo de patologías y es probablemente el que esté relacionado con las pausas. Tener pausas durante una prueba de TIL-TEST no es un fenómeno raro. De hecho, hay anécdotas de personas que han tenido pacientes con 40 segundos de asistolia durante el procedimiento y de repente aún me quedo corto. Nosotros hicimos un análisis de 24 pacientes que habían hecho asistolia o bradicardia severa. La característica de ellos fue los síntomas aparatosos que presentaron cada vez que tuvieron los episodios clínicos, pero lo más importante, aquellos que tuvieron asistolias tenían exclusivamente tonos vagales súbitos. Su mecanismo fisiopatológico era una hipertonía vagal y ningún fármaco iba a interferir con este mecanismo. Aquellos pacientes que no solo habían hecho asistolia, sino que habían hecho también bradicardia severa en el proceso, podían tener caída del tono simpático, pero súbita elevación del tono vagal. Por lo tanto,
esta alteración del tono vagal, según lo que hemos podido recopilar, es la mejor explicación del por qué los pacientes hacen bradicardia como un mecanismo de pérdida de la conciencia. Si nosotros hacemos bradicardia severa como mecanismo de síncope, ¿podemos tener algunas alternativas de tratamiento distintas a los fármacos? La respuesta es sí. Miren esta chica de 35 años que en un tiltes, recuerdo mucho, había llegado recién de España, hace una sistolia de 28 segundos. Bueno, ella hizo de 28 segundos, la enfermera que me acompañó creo que hizo una de 10 segundos, y es que la pobre se quedó paralizada. De verdad te asusta un poco esto, pero al final, en el 2009, yo tomé la decisión de colocarle un marcapaso bicameral que se asoció a no presencia de episodios de pérdida de la conciencia. Una decisión un poco osada, ¿no? 35 años. Bueno, colocar un marcapaso en pacientes con síncope con presencia de bradicardia documentada y mayores de 40 años es una posibilidad de tratamiento con un nivel de indicación 2A. Pero no es cualquier marcapaso. Hay que pedirle a sus electrofisiólogos que los orienten porque necesitamos seleccionar el mejor mecanismo que trate de adaptarse para manejar esto. Pero también en el año 2011 se recibió información a cargo del grupo del doctor Pachón de que el tono vagal podía ser modificado. Y esto abría una puerta de esperanza para una serie de pacientes que tenían bradicardia severa, a quienes se les hacía el procedimiento de cardio-neuroablación y tenían una expectativa de vida libre de eventos o por lo menos mucho menos serios y aparatosos. Esto demostró ser muchísimo mejor que las medidas generales o incluso la presencia de todo lo que habíamos conversado del T-training, etcétera. Tuvimos la oportunidad en el 2012 de referir un paciente al doctor con presencia de arritmia supraventricular, episodios de presíncope recurrentes y asistolias nocturnas, y luego de la cardio-neuroablación que hicieron en su centro, el paciente se ha casado, ya tiene un hijo, trabaja en una zona de 3.500 metros sobre el nivel del mar y nunca más ha hecho un nuevo episodio de síncope. Lo que el doctor Pachón nos va a explicar ahora es justo eso, la cardio-neuroablación, la modulación del tono vagal probablemente orientada justo a los pacientes que tienen estos mecanismos, vagales puros o la presencia de mecanismos mixtos que se asocian a bradicardia importante. Para cumplir con el tiempo, reflexiones antes de tratar a un paciente. Número 1, esto es trabajo de equipos multidisciplinarios. No existe el iluminado que puede manejar e indicar un fármaco solo. Número 2, protocolos. Exíjanle al doctor Diego que les entregue un protocolo de cómo hacer para que el paciente no vaya al neurólogo de primera intención. Por favor, no nos pueden enviar al paciente con resonancia, tomografía, Doppler de carótidas, electroencefalograma y plutonio en neuronas. No sirve de nada, porque después este paciente tiene un mecanismo neurovegetativo. Por supuesto que tenemos muy buenos amigos neurólogos, pero esa es una pérdida de recursos que tenemos que aprender a manejar especialmente en nuestros países. Y se maneja con protocolos. Los electrofisiólogos queremos ver a un grupo selecto, no a todos los pacientes con pérdida de la conciencia. Lo que nosotros hemos pedido al grupo que trabaja con nosotros es seleccionar a los pacientes, una evaluación conjunta y un tratamiento dirigido para la selección de fármacos, ablación o marcapaso, seguimientos, educación y buscar por encima calidad de vida. Cuidado, hay formas de síncope que no vamos a poder manejar con nada. Y es que hay jóvenes que ahora se ponen de cuclillas, hacen hiperventilación, se ponen rápidamente de pie, hacen valsalva inducida y sus amigos los filman cuando tienen un síncope vasovagal. Esto pasa en la internet y es de todos los días. Para esto no hay fármacos ni marcapaso, solo hay educación a nuestros hijos. Al final, ¿qué decimos de hipnos y tánatos? ¿Podríamos engañar a tánatos con un fármaco? Yo creo que no. No hay forma de que un fármaco pueda engañar a la pérdida de la conciencia. Sin embargo, hubo un ser humano que se enfrentó a él y se llamaba Heracles y se apellidaba Pachón. Muchas gracias por su atención. Pachón es director del Servicio de Electrofisiología y Marcapasos